El próximo jueves se presentará en el Auditorio César Jerez de la Universidad Centroamericana el libro Banderas y Harapos, Relatos de la Revolución en Nicaragua. Su autor es la periodista Gabriela Seltzer, nacida en Argentina, nacionalizada nicaragüense, quien llegó a este país en febrero de 1980 a sumarse a la cruzada de alfabetización. Y una parte de estos relatos recogen su testimonio y el de muchos otros jóvenes en la alfabetización y su relación con las familias campesinas. Una relación que en su caso Gabriela Seltzer ha mantenido durante más de 30 años para regresar a Guaslala a encontrarse con sus papas campesinos, como le llama ella, y la mayor parte de este libro está dedicado a sus memorias como periodista y corresponsal de guerra del diario Barricada, incluyendo historias que entonces fueron publicadas y otras que hasta ahora se cuentan por primera vez. Un relato personal, pero que también recoge las vidas de muchos jóvenes de una generación atrapada entre los ideales de cambio de la revolución y la dureza de una guerra implacable, en la que murieron muchos de los protagonistas de este libro. Y para quienes ya hemos tenido el privilegio de leerlo, debo decir que Banderas y Harapos resulta un libro conmovedor por su autenticidad y porque mantiene hasta el final el compromiso de contar su verdad sin hacer ninguna clase de concesiones, siendo además una gran obra de periodismo narrativo. Buenas noches, Gabriela. Felicitaciones por entregarnos este libro que pareciera ser el resultado de un parto doloroso. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, después de todo lo que dijiste, pues queda poco por agregar, ¿no?, sobre el libro. Realmente el libro yo lo llamo que es el final de mi duelo, ¿no? Yo pasé muchos años tratando de publicarlo, lo escribí hace varios años. Nunca me atreví a publicarlo, no porque tuviera algo prohibido o algo malo, sino porque cada vez que lo leía me volvía a dar mucho dolor recordar aquellos años, ¿no?, tan lindos, maravillosos y a la vez dramáticos de la revolución. Empecemos por el comienzo de la historia. En el libro relatás tu decisión de venirte a Nicaragua a los 18, 19 años y hay una cierta tensión con tu padre, Gregorio Seltzer, periodista, historiador, autor de libros fundamentales sobre Sandino, a quien Nicaragua le debe muchísimo, pero él tenía algunas reservas sobre dejarte venir a Nicaragua. Sí, claro, yo aclaré eso en el libro porque mucha gente siempre ha pensado de que a mí mi papá me mandó, ¿no? Como él escribió tanto sobre Sandino y él siempre amó a Nicaragua aún sin conocerla. Todo el mundo siempre me decía, tu papá te mandó, y en realidad yo quise contarlo porque cuando yo decidí venir, yo tenía 18 años y mi papá me dijo, mira, no vas a ir, no te dejo ir porque sos la menor de mis hijas, tenés 18 años, es peligroso, es un país que acaba de salir de una guerra. O sea, él siempre apoyó la lucha sandinista, pero ya cuando vio en carne propia que yo me venía para acá, ya le dio como miedo, ¿no? Luego, por supuesto, me dejó venir y después estaba muy contento de que yo viviera en Nicaragua. Una de las páginas más hermosas de este libro es el encuentro con tus papas campesinos en Guaslala, el reencuentro que tenés con ellos ya cuando se ha producido la situación de guerra y los últimos reencuentros que han ocurrido en estos años, como lo contaste hace poco en una crónica en Confidencial. ¿Cómo es esa relación? Sí, bueno, a mí realmente la experiencia de la cruzada marcó mi vida, ¿no? Yo cumplí 19 años en San José de las Casquitas, al norte de Guaslala, una comunidad muy pequeña de unas 40 casas donde me tocó alfabetizar. Y esa familia a mí me dio todo, o sea, ellos dejaban de comer para darle, en general todos los campesinos en la zona durante la cruzada y en todo el país se sacrificaban por los brigadistas, ¿no? ¿Cómo se llaman tus papas? Mis papas campesinos se llaman don Juan Ramón González Celedón y doña Francisca Arauz. Yo los alfabeticé a ellos dos tomaron clase, digamos, y 4 de sus hijos mayores, Juan José, Mirna, Freddy y Ernesto. Ernesto, que entonces tenía 18 años, es ingeniero agrónomo y ha trabajado muchos años como ingeniero agrónomo, vive en León actualmente. Varios de ellos, de los que fueron mis hermanos en las Casquitas, viven en León. Hace poco tuve un encuentro también con ellos y también fui a la casa a buscar nuevamente a don Juan y a doña Francisca hasta Guaslalita, adelante de Guaslala todavía donde están viviendo, para invitarlos a la presentación el 8.
¿Y van a estar presentes? Creo que sí, espero. Hasta hace 2 o 3 días me dijeron que sí vienen. Y para ellos vos no sos Gabriela Celsi, sino la Gravielita. Gravielita. Es que así me decían, ¿no? Y así queda reflejado en el libro, ¿no? Es una manera también, yo siento que es un poquito cómico, pero a la vez es muy entrañable, pues yo siento que tiene mucho cariño. Las páginas del libro dedicadas a esa tu memoria de la alfabetización, vos y tus compañeros y compañeras, es un relato bastante minucioso. ¿Cómo lográs reproducir eso? ¿Tenías un diario de lo que iba ocurriendo en cada momento? Tenía un diario de campo que justamente lo traje, lo guardé todos estos años. Yo creo que ahí el gen de periodista empezó a fluir cuando empecé a escribir las crónicas en el diario de campo, porque es un registro minucioso día por día de cómo iban las clases, de cómo estaban ellos, de ánimo. Cuento, por ejemplo, niños que se enfermaban en la comunidad, yo misma, pues cuando compañeras brigadistas que nos enfermábamos, algunas que se desertaron y decidieron abandonar la cruzada, la época en que empezaron ya los primeros asomos de grupos armados a hostigar en la comunidad a mediados de los 80, después de la muerte de Georgino Andrade, el primer brigadista que mataron en Chinandega. Todo está registrado minuciosamente en el diario de campo. Entonces, cuando yo empecé a escribir los recuerdos, acudí al diario para tener el rigor, pues, de la fecha, del dato, del nombre de la persona. Por ejemplo, un campesino que no compuso una canción a las brigadistas, él se llamaba Germán, yo no me acordaba del nombre y en el diario está. Ahora, tus relatos sobre la revolución en tus años como periodista se basan principalmente en los reportajes que publicaste en el periódico sandinista Barricada, del cual yo fui director hasta 1994, un periódico que desapareció en 1998 y que ya solo existe en los archivos. ¿Qué encontraste o cómo te reencontraste con Gabriela Celsi, periodista de los años 80 en los archivos? Sí, yo acudí yo comencé, este libro se formó a partir de sueños, de pesadillas que yo empecé a tener a finales de los años 90. Yo soñaba con los lugares donde había estado, los combates que había cubierto como corresponsal de guerra, primero de la Agencia Nueva Nicaragua, donde trabajé 3 años y me inicié como periodista a los 20 años, y luego en el diario Barricada. En total fueron 7 años de corresponsal de guerra. Y obviamente yo creo que todo eso tenía un peso, yo no lo sabía, y comenzaron a aparecer a manera de sueños, de pesadilla. Entonces yo comencé a registrar, a escribir esos sueños y fui descubriendo que eran relatos sobre episodios que yo misma había vivido. Total que nuevamente buscando el rigor, la exactitud, acudí a mis artículos de Barricada que están muy bien cuidados y resguardados en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en la UCA. Ellos me facilitaron los archivos, la hemeroteca de Barricada, tomé fotocopias, pasé 6 o 7 semanas fotocopiando mis artículos y algunos de ellos están incluidos ya en otra manera, relatos más literarios en el libro. Y contás algunas historias que no fueron entonces publicadas, pero a final de cuentas son las historias verdaderas detrás de los combates, donde se narra el arrojo, la valentía y también el miedo de los combatientes, claro, y esos segundos en que se decide la diferencia entre la vida y la muerte, en que estabas ahí y como periodista te toca sobrevivir para contar la historia y ahora plasmarla en este libro. Claro, lo que pasa es que en ese momento como periodista vos no podías contar ni que tenías miedo, ni que querías salir corriendo, ni que veías morir a 5 combatientes al lado, soldados, ni que, por ejemplo, 2 o 3 soldados del servicio militar desertaron. O sea, cosas que no podíamos contar por razones obvias en ese momento, porque había una guerra, porque este era el diario oficial del Frente Sandinista. Entonces, yo trato de de humanizar esas crónicas periodísticas, poniéndole toda la emoción, volviendo a ubicarme en el momento y volcando toda la emoción que yo sentí en ese momento de las coberturas y que sentían también otros compañeros, fotógrafos de guerra como Leonardo Barreto, Carlos Durán, Mario Tapia, Claudia Gordillo, Rudolf Wedel, con los que me tocó hacer equipo muchas veces. O sea, este libro es un relato personal tuyo, pero también es la historia
de esos compañeros periodistas y fotógrafos que has mencionado y de muchas otras personas, de Ernesto Cabrera, Cabrerita, hablas de Julio Cortázar, de alfabetizadores, de combatientes del servicio militar, de campesinos de la contra, han participado de alguna manera en la reconstrucción de este relato personal que también es colectivo. Sí, claro, o sea, yo creo que por mi condición de periodista yo sin querer digo sin querer porque no era ese el objetivo, mi idea era quitarme de encima los sueños y las pesadillas, pero cuando yo empecé a escribir, empecé nuevamente a involucrar en los relatos a la gente que había entrevistado y a la gente que recordaba, ¿no? Entonces salen con nombre y apellido centenares de personas, brigadistas, cortadores de café, alfabetizadores, combatientes, guardafrontera, milicianos. Entonces todo como que van cobrando vida nuevamente a lo largo de las páginas del libro. También una persona que está muy presente es el padre Fernando Cardenal, que pues para mí fue mi guía, mi maestro desde el momento que llegué a Nicaragua y que me pidió leer el libro en octubre del año pasado, el último encuentro fortuito que tuve con él en un supermercado, y yo le dije que lo estaba corrigiendo y que se lo iba a dar y ya no me dio tiempo dárselo en febrero. Él no lo pudo leer porque falleció en febrero. El título, Banderas y Harapos. En el libro hablas de una canción que se llama Bandera de Harapos, una canción creo que poco conocida, pero pareciera que el título tiene una vocación muy simbólica, la bandera como esperanza, como símbolo, y por el otro lado una cierta desilusión. Sí, exactamente eso es, ¿no? La bandera para mí las banderas son la utopía, el sueño que tratamos de cumplir, la revolución que fue abortada por la guerra, por errores internos, y los harapos son la realidad que seguimos viviendo hoy, donde Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina, donde la educación es de muy baja calidad. Me parece que esos dos temas son temas importantes que hay que ponerles atención justamente para que este país salga adelante, ¿no? No solo este caso, para mí los harapos no solo están presentes en Nicaragua, sino que yo creo que el mundo está en harapos en este momento con la corrupción, la tala de bosques, las guerras. Creo que los harapos son una realidad internacional, mundial. Ahora, estos relatos, este libro no es una reescritura de la historia, es la memoria histórica, son los hechos tal y como ocurrieron. Hay historias de amor, de sacrificio, de nostalgia. Hablas del pasado, pero en algunos momentos hay ciertos guiños para el presente, con cierta ironía. Uno ve a Gabriela Seltzer hoy que se está asomando y está reflexionando sobre lo que vivió antes. Sí, hay cierta reflexión desde el presente. Sin embargo, la mayor parte de los relatos están ubicados en el momento en que ocurrieron. Yo me trasladé emocionalmente y mentalmente a ese momento. Obviamente hay como un flashback, ¿no?, en el que yo trato de ubicarme en el presente solo como para nuevamente observar desde afuera aquella realidad, aquel pasado. Hay humor también, hay una manera bastante desenfadada de contar pues las pequeñas miserias de la vida y cómo transcurrían en esa época, las historias de la escasez, las historias de los corrillos del mundo del periodismo y tu relación con muchísimas otras personas. Yo creo que la gente que ha leído el libro, los amigos a los que se los he facilitado con anterioridad, dicen que el libro está escrito como yo hablo, ¿no? Yo hablo así como entre risas y haciendo bromas, un poco de ironía, y me parece que en ese sentido el libro es bastante auténtico. Volvamos al inicio de esta conversación, lo que mencionabas del duelo y del parto. El último capítulo se titula ¿Dónde está lo que fuimos? Y es una mirada a ese duelo, al dolor y a una especie de renacimiento de Gabriela Seltzer que está terminando de contar esta historia. ¿Cómo lo viviste y qué te deja eso en el libro? Pues yo creo que escribir el libro fue como levantar esa losa que yo le había puesto a esos años, a ese pasado, ¿no? Yo digo, en estos días he expresado de que mucha gente que yo conocí en los 80, mucha gente de mi generación, para no sufrir después del 90 con la pérdida de lo que fue para muchos nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto donde volcamos todas nuestras expectativas y nuestras ilusiones. Mucha gente le puso una lápida, una losa y dijo, ya no voy a recordar. Y yo creo que es importante recordar para no repetir errores del pasado y también por una sanación, ¿no?, mental y emocional, ¿no? El pasado es parte de la vida de uno, hay que
asimilarlo, reverlo, reencontrarse con él y bueno, decir, fue así, esto es lo que hay, ¿no? Y sigo adelante. Pero a diferencia de otras personas que cuentan sus memorias y sus testimonios, esto también es un gran reportaje periodístico, es decir, son relatos, crónicas y grandes reportajes de periodismo narrativo. Sí, yo creo justamente que hay una mezcla, hay una fusión entre la crónica periodística y la literatura. También yo creo que me salió sin quererlo y me parece que la crónica periodística se convierte en una crónica literaria justamente al volcar toda la emoción, ¿no? Y la pasión que uno sentía en ese momento, y las cosas que no podías escribir como periodista en ese tiempo, porque en realidad en ningún momento el periodista está inmerso en la historia que estás cubriendo, siempre estás viendo desde afuera, ¿no? Entonces, yo creo que el libro lo que hace justamente es volver a involucrar a la periodista como testigo, pero también como protagonista de las historias. El libro se presenta el jueves en la Universidad Centroamericana, ya está en librerías. ¿Cuándo va a estar en librería? ¿Esa invitación es abierta al público? ¿Qué va a pasar en la UCA el jueves? El libro se presenta el jueves 8 de septiembre a las 6 de la tarde en el aula magna César Jerez de la Universidad Centroamericana. Lo presenta el escritor Sergio Ramírez, que escribió el prólogo de Banderas y Harapos, la doctora Marta Cabrera Cruz, psicóloga, especialista en duelo. Van a cantar Luis Enrique Mejía Godoy y Normelena Gadea. El libro se va a estar vendiendo desde antes de la presentación, como una hora antes. Se va a vender después de la presentación, va a haber firma dedicatoria de libros y a partir de ese momento va a estar ya en la librería Namá, en sus diferentes tiendas, incluyendo el aeropuerto, y en la librería Spameri Literato. Gracias, Gabriela. Ahí estaremos y los dejamos ahora con esta invitación a la presentación de Banderas y Harapos. Te cambio esos